Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Hoy día martes, estoy muy contenta por la invitación que me hizo UTEL para hablar acerca de la inspiración. Mi nombre es Macarena Salosti y hoy día vamos a hablar acerca de cómo pasar de la inspiración a la acción. Para eso les quiero compartir un video que va a ser el tema de hoy. Voy a compartir acá mi pantalla. En estos tiempos donde hay tanta incertidumbre, creo que es interesante saber y descubrir si es que nosotros mismos podemos ser fuente de inspiración para otras personas, si podemos integrar algunas herramientas, algunas habilidades que nos permitan transformar el mundo, transformar nuestra historia personal principalmente. Y creo que también debemos recoger fuentes de inspiración externa. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay personas que sentimos que cumplen sus metas, que logran generar impacto, que logran hacer actividades que transforman vidas. Y yo creo que cada una de las personas de ustedes que están conectados hoy día en esta presentación, en esta charla, probablemente tienen esa semilla y esa esperanza de poder cambiar el mundo, poder mejorar en este contexto. Respecto al video, es este. Creo que a veces conversamos acerca y vemos a la soledad como un negocio, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Con que la vida moderna transcurre entre la hiperconexión, pero también un gran aislamiento. Ahora todo nuestro mundo está en esta pandemia, está viviendo y cambiando las experiencias, entonces nadie puede decir que tiene una voz fundamental, que tiene la receta perfecta para salir adelante. Pero lo que sí podemos hacer es fijarnos qué es lo que han hecho otras personas a través de la historia para poder transitar en este mundo hiperconectado, tan tecnológico, pero también el aislamiento que muchas veces tenemos cada uno en nuestros corazones. Entonces, para partir, les voy a comentar acerca de que esto se considera que es un mal en crecimiento, hay una epidemia de la soledad, fueron surgiendo algunas soluciones. Por ejemplo, hay un caso que se llama Sidewalk Talk, donde las personas, por ejemplo, se sientan en las calles a conversar con otras. Este es un emprendimiento que surgió en Estados Unidos a raíz de que muchas veces nosotros tendemos a no escucharnos a nosotros mismos. Ya esta organización tiene presencia en 15 países alrededor del mundo y fue un grupo de amigos los que se organizaron, por ejemplo, para poder realizar estas actividades. Hay otro caso en Estados Unidos que se llama The People Walker, donde una persona dijo, quiero hacer un emprendimiento, ¿qué es lo que puedo realizar? Me carga andar paseando perros porque voy a tener que recoger también lo que hacen, voy a hacer que las personas caminen. Entonces hay personas que cobran entre 7 y 21 dólares por hora de caminata conversada. Imagínate, o sea, tú puedes hacer un negocio en torno a conversar con otras personas. En Estados Unidos también hay muchos emprendimientos extraños. Eso quiere decir que a todos se nos puede ocurrir alguna idea. Hacen fiestas de abrazos, donde la gente se junta y tienen workshops, tienen talleres donde les enseñan a las personas a convertirse en facilitadores de abrazos profesionales, ¿ya? Ese es un negocio que ya lleva como 15 años. Hay otra idea de negocio que a veces nosotros consideramos que puede ser rara, y es Family Romance, que es de Japón, donde tú puedes arrendar un esposo para ir a una reunión de apoderados, puedes arrendar una pareja para asistir a una reunión de excompañeros. Esta empresa tiene 1.200 actores que son empleados y que tú puedes contratar por horas y actividades. Hay otra cosa que es súper interesante que se da en Cataluña, cerca de España, dice prescripción social. Si tú tienes problemas, por ejemplo, para dormir en Cataluña, no te recetan que te tomes una pastilla, sino que con el objetivo de disminuir los psicofármacos, le dicen a la gente que vaya a realizar acciones de impacto social y que eso probablemente te va a hacer sentir mucho mejor persona. Entonces, el otro caso que tenemos nosotros acá desde Chile tiene que ver con Random Inspiratoria,
que es una metodología que nosotros diseñamos porque pienso que es importante que los desconocidos se puedan reunir online, puedan hablar de innovación, de ciencia, de emprendimiento, de emociones, de cambios sociales, de pasiones, tecnología y mucho más. Por ejemplo, sería fabuloso que cada una de las personas que hoy día están conectadas tuviésemos la oportunidad, por ejemplo, de saber y de descubrirnos, de identificar quiénes somos, porque todos somos fuente de inspiración. El mensaje tiene que ver con esto, la distancia social no se mide finalmente en metros. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros podamos definir para ti, ¿qué es el distanciamiento social? Sobre todo en el contexto de la pandemia en la que estamos actualmente, ¿ya? Creo que para reforzar esta idea, el distanciamiento social no tiene que ser emocional. Podemos incorporar algunas herramientas, podemos incorporar algunas habilidades que les permitan a ustedes quitar ese problema que existe actualmente. Y de eso vamos a entonces hablar hoy día en esta charla, cómo pasar de la inspiración a la acción. Los estoy leyendo también en los comentarios, veo que está Delia desde Lima, está Marti, hola Marti, aquí me dan la universidad, bienvenida a disfrutar la transmisión. Goyo también, muy buenas tardes, así que si tienen comentarios y preguntas en vivo, yo feliz los voy a poder responder. Para volver al tema entonces, que tiene que ver con cómo pasar de la inspiración a la acción, creo que es importante que nosotros podamos descubrir cuáles son nuestras fuentes y nuestros círculos de referencia. El otro día estaba con un grupo de amigas que conformamos un mastermind. Un mastermind es una reunión de personas en las que tratan ciertos temas. Tú puedes tener un grupo de mastermind donde hablan temas de emprendimiento, puedes tener un grupo de mastermind donde hablan temas de desarrollo personal, puedes tener también un grupo de mastermind donde hablan o hacen grupos de lectura, por ejemplo. En mi grupo específicamente estuvimos conversando acerca de las personas que tienen éxito en la vida. Entonces nos llamaba la atención definir por qué hay algunas personas que sí pueden lograr lo que se proponen. ¿Bien? Y para nosotros era importante y lo que sacamos en claro de esa conversación es que todas las personas tienen la oportunidad de llevar a cabo sus sueños. Pero para eso les voy a hacer 3 recomendaciones que las voy a ir escribiendo también acá. La primera tiene que ver con definir, pero lo estoy escribiendo en este momento, definir nuestra meta, ¿ya? Creo que una cosa tiene que ver con cómo definimos los objetivos que tenemos en la vida como personas, pero a veces no somos tan certeros en lo que queremos lograr. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, me gustaría escucharlos y saber las personas que están conectadas, cuáles son los sueños que ustedes tienen, cuáles son sus metas. En este caso, por ejemplo, como estamos desde UTEL conectados, probablemente su meta sea ser profesional, por ejemplo. Entonces uno tiene que definir cuál es el criterio que vamos a elegir. ¿Me interesa estudiar cualquier carrera, por ejemplo, o no? Lo que yo quiero definir es, por ejemplo, cuál es mi talento y según ese talento establecer un plan de carrera o una ocupación que voy a tener después más adelante. Creo que a veces nosotros tendemos a tener sueños, que creo que es importante, pero lo más relevante para llevarlos a la acción es, primero que nada, generar un marco de acción que nos permita definir cuándo llegamos a esa meta en particular, ¿bien? Entonces, uno no se puede sentir mal por no saber cómo definir su sueño, pero sí es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de poder definir cuáles son nuestras metas. El otro aspecto que personalmente considero que es relevante tiene que ver con trabajar en equipo, ¿bien? Esta es una habilidad social que es tremendamente necesaria porque a veces, muchas veces nosotros tendemos a pensar que nuestras metas son nuestras, pero van a generar un impacto en otras personas. Puede ser, por ejemplo, en nuestra familia se puede generar un impacto, nosotros podemos generar un impacto en la sociedad. Aquí Diana Feli dice, muchas citas y no puedo cerrar ventas en los últimos 4 meses. Wow, Diana, yo creo que hay muchas personas que están actualmente en una situación similar. Yo no soy partidaria del positivismo tóxico donde decir, wow, sí, si tienes una meta la vas a cumplir porque
las sueñas con fuerza. Yo creo que es importante, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la definición comercial, es identificar, primero que nada, cuál es el grupo objetivo, conocer bien tu producto y generar un flujo de venta. Que hay productos, hay proyectos que evidentemente son a más a largo plazo. Si Diana me podría compartir, por ejemplo, de qué se trata lo que tú haces, creo que te podría dar una recomendación más específica. Pero a lo que me refiero yo con los definir metas es que, por ejemplo, hay muchas personas que, sobre todo en áreas de emprendimiento, no definen cuáles son sus costos base, por ejemplo. Entonces uno se vuelve loco porque quieres vender, pero en realidad, por ejemplo, no sabes si has hecho una buena valorización de tu producto. Les voy a dar la experiencia que en Chile, cerca del 60% de las mujeres que emprenden en Chile no ganan no ganan el sueldo mínimo que se establece en mi país. Sé que hay mucha gente que está conectada desde Perú, pero pienso que hay un tema que tiene que ver con la valorización personal, de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Diana Peli vende casas, wow. Es una industria que evidentemente se ha visto muy golpeada por este tema. Yo creo que tienen que haber estrategias de comunicación, pero hay otros factores que impactan. Son muy pocas las personas que pueden llegar y comprar una casa porque se les ocurre. Tienen que ver muchos temas que son con créditos bancarios, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver cuando tú te fijas una meta, qué tanto el cumplimiento de esa meta depende de ti. Es diferente que tú digas, por ejemplo, quiero estudiar en la universidad, tienes el financiamiento, tú vas a trabajar, te puedes costear ese proyecto, vas a realizar diferentes acciones, voy a vender una casa donde a tu cliente puede estar encantadísimo, pero si no le aprueban el crédito, tú ya no puedes ir más allá. Creo que es importante definir cómo trabajamos nosotros nuestra frustración, cómo nos metemos en un entorno en el que el logro y el cumplimiento de una meta dependa 100% de nosotros o que sea parte de lo que tienen que hacer otras personas. Pero volviendo a lo que estábamos conversando, ¿a qué me refiero yo con trabajar en equipo? Es importante identificar que estamos pasando una nueva economía, a un nuevo sistema y una nueva forma de llevar a cabo nuestro sueño. Las organizaciones se están moviendo y se están trasladando a un ambiente más colaborativo, donde es importante identificar, por ejemplo, en el caso de Delia, porque la vamos a usar de ejemplo hasta que alguien me diga también y me comente acerca de sus metas, de pronto es importante identificar qué otro tipo de colaboraciones puedes tener, a qué otras personas puedes sumar a tu proyecto para que te ayuden a alcanzar un mayor impacto. En Chile yo dirijo una fundación que se llama Inspiring Girls y lo que hacemos es vincular a niñas con mujeres que son agentes de cambio, ¿bien? Para que ellas le cuenten su historia y las niñas puedan ver que es posible. Pero resulta que yo no podría haber logrado realizar el impacto que tuve en la fundación si es que no hubiese tenido un equipo de gente comprometida. Y ahí es muy interesante definir cuáles son las habilidades que uno tiene para liderar un equipo, ¿bien? Hay habilidades sociales que son importantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escucha activa, todo lo que tiene que ver con la innovación, con la creatividad, con la capacidad de expresarnos. En la medida que uno desarrolle y potencie estas competencias, estas habilidades, vamos a poder también movilizar a las personas para que trabajen con nosotros, para generar buenos espacios, ambientes laborales. Hoy día hablaba con una mujer que está a cargo de temas de selección de personal y me decía, Macarena, mucha gente se pierde y piensa que lo más relevante es realizar, ser muy estudioso, ser muy inteligente, pero personalmente aquí ascendemos no a alguien por el título, sino que por sus habilidades personales. Y creo que más que nunca hoy día cada una de las personas tenemos la responsabilidad social y ética de identificar qué aporte estoy haciendo para mi comunidad. Muchas veces, y dado el tema de la charla, que tiene que ver con pasar de la inspiración a una acción concreta, creo que a veces no medimos tampoco nuestra capacidad de alcanzar esas metas. ¿Qué pasa cuando uno, por ejemplo, logra llegar a donde quiere estar? Hay gente que se pierde, hay gente que no sabe cómo continuar. Yo creo que es importante también trabajar esos aspectos en uno.
Oye, voy a compartir algunos mensajes de gente. Regularmente a mí me gustan las presentaciones, que son así bien interactivas. Lucero Aguilar dice, estoy muy de acuerdo con usted, que no está bien el positivismo exagerado, más debemos ser realistas, pero con mucho entusiasmo de cumplir nuestras metas. Yo creo personalmente, Lucero, que ese es un gran tema. Si las personas asistieron, por ejemplo, a esta charla con el ánimo de que alguien les diera pila, lamento decepcionarlos. Regularmente yo soy súper realista y soy súper aterrizada, pero como dices tú, hay que ser entusiasta, ¿ya? Hay que ser entusiasta. Aquí Mauricio Guillén dice, apuesto por UTEL porque me va a permitir alcanzar el sueño del título. Eso es fabuloso. Creo que hay muchas personas que están interesadas en superarse, en aprender herramientas, en integrar habilidades que les permitan mejorar el mundo y su realidad personal. Ahí, por ejemplo, uno dice, ya llegaste a tu primera meta, que es entrar a la universidad, por ejemplo, cursar un programa. Ahora uno tiene que tener ciertos objetivos y cierto proceso en el camino que permita ir avanzando, cumpliendo con las responsabilidades a las que te has hecho parte. Entonces, ahí viste, muchas gracias por estar con nosotros porque es útil. Gerson comparte algo que es interesante, dice, muchas veces el hecho de pensar en valorización o costo puede generar que muchas personas den un paso al costado en su emprendimiento, en su iniciativa para hacer cualquier cosa. Hay muchas personas que no tienen estudio alguno y se lanzan a su aventura y lograr sus metas, ya sea una meta pequeña, mediana o grande. Yo personalmente estoy de acuerdo con lo que dice Gerson, ¿sí? Creo que, me voy a colocar acá, creo que... Les voy a poner este ejemplo para ver qué es lo que opinan ustedes. Una persona le gusta la cocina y quiere abrir un negocio de comida. ¿Qué es más importante que sepa? ¿Cocinar y tome un curso de cocina o que sepa administración de restaurantes, por ejemplo? Que sepa de finanzas, que sepa de gestión comercial, que sepa de comunicaciones. A veces nosotros tendemos a confundir los conocimientos y las habilidades que son necesarias para llevar a cabo un negocio. En el caso de Delia, una persona para vender casas no necesita ser arquitecto. Una persona para vender en un emprendimiento, lo que sí necesita es incorporar herramientas y habilidades que le permitan hacer su negocio una idea viable. Como les mencioné y como pudieron ver en el video con el que partimos esta presentación, uno se puede inspirar en cualquier cosa, uno puede generar un negocio de cualquier cosa. No hay ideas absurdas y no hay ideas tontas, ¿ya? Hay personas que venden incluso, no sé, agua de lluvia embotellada a miles de dólares y tú dices, ¿por cómo lo hacen? Creo que ahí lo importante y el descubrimiento que uno tiene que hacer es no hacer un negocio solamente porque es rentable y porque es viable, sino que porque es algo que a mí me mueve y con lo que yo considero que lo puedo hacer bien. Creo que es importante hacer una profundización y descubrir que para pasar a la acción es necesario definir etapas, definir plazos, hacer toda esa pega que muchas veces a los emprendedores nos cuesta. Todo proyecto, para mí, cada iniciativa que emprendo es un proyecto. Tiene pasos y tiene fases y tiene tiempos de implementación, ¿ya? Hay personas que se toman demasiado tiempo y se llama eso parálisis por análisis. Lo voy a colocar acá. Parálisis por análisis. De la gente que se lo tiende a cuestionar todo, ¿ya? A mí me gustaría saber cuántos de ustedes, por ejemplo, en este preciso momento, tienen una idea, se han levantado esta semana con algo que a lo mejor quieren cambiar de ustedes mismos, de su vida, pero están esperando algo, que llegue como un chispazo, que llegue algo en particular para llevarlo a cabo, ¿ya? A eso nosotros denominamos muchas veces parálisis por análisis, que es cómo sobrepensamos una idea, un proyecto, una iniciativa, incluso una conversación, antes de llevarla a la acción, ¿ya? Para vencer la parálisis por análisis es importante definirnos plazos, ¿ya? Hay una ley que se las voy a compartir acá y la estoy también buscando en mi computador. Aquí son. Eso lo vamos a poder hacer interactivo, así que acuérdense. Dice, si quieren todos en su celular o en su computador, depende de donde estén, pueden googlear la ley de Parkinson, ¿ya? La ley de Parkinson dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine.
¿A qué me refiero con esto? Que, acá les voy a colocar en el tema, ¿ya? Googlear, va a ser la tarea. Googlear, ley de Parkinson, ¿ya? Parkinson. Esa va a ser como nuestra tarea en conjunto. Y les voy a colocar acá lo que yo encontré en Google que tiene que ver con esto. Lo voy a repetir y lo voy a colocar acá también. Pam, pam, pam. Y esto nos va a servir muchísimo para poder vencer lo de la parálisis por análisis, ¿ya? Ahí dice entonces. La ley de Parkinson dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine, ¿ya? Nosotros nos referimos con esto a que si tú dices, quiero alcanzar esta meta y te pones un plazo de 4 meses, la vas a cumplir de cierta manera en 4 meses. Si tú le pones energía y dices, las voy a cumplir en 2 meses y generas las acciones concretas para cumplirlas en 2 meses, lo vas a poder lograr, ¿ya? Entonces, por eso pasa que en la parálisis por análisis hay personas que piensan tanto en el tiempo que lo van extendiendo y lo van extendiendo y lo van extendiendo y sienten que no llegan nunca a cumplir la meta o ni siquiera dan el primer paso para avanzar en lo que se han propuesto, ¿ya? A mí me gustaría saber si a alguno de ustedes, por ejemplo, les pasa. ¿Qué dice? No es eso. Hay situaciones que te detienen y debes buscar medios para solucionar. Yo estoy de acuerdo. Sí, acá ley de Parkinson, de eso estamos hablando. Acá hay otra persona que dice Sergio Alvarado. Hay cosas que deben hacerse con tiempo y otras de última hora, pero no hay que estar tensos para hacer las cosas ni muy relajados para no hacer nada, ¿ya? Ese es el objetivo. Por ejemplo, como acabamos de decir, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿cuántos de ustedes tienen una conversación pendiente con alguna persona, ¿ya? Que le llevan dando vueltas, que hay algo que les molesta, quizás están en cuarentena en su casa y tienen alguna conversación con su pareja, con su hijo, con su mamá, con su papá, con alguien así, y llevas días torturándote de cómo diseño la conversación que tengo que tener. Gerson dice que le leí la mente, entonces dice, de hecho, él tiene ese problema. Luz también dice que a ella le pasa. Probablemente al 50% de las personas que están conectadas hoy día, por ejemplo, Sol Gres dice, yo 2 semanas para cerrar un tema, ¿ya? Yo les voy a mostrar por acá, yo tengo una agenda, porque a veces también me pasa, yo tengo que reconocer que, por ejemplo, acá tengo mi agenda, donde se la voy a mostrar, donde siempre escribo muchísimo mis ideas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen agendas así, donde escribes ideas y no las implementas? Si pudiese dar vuelta a mi pantalla, creo que se la voy a poder compartir, es importante para evitar esta parálisis por análisis y para tomar acción en las cosas que a nosotros nos interesa, desarrollar una estrategia que permita dar el primer paso. Siempre digo, el primer paso es el más difícil para una conversación, para un emprendimiento, para una idea, para un proyecto, para algo en particular, el primer paso siempre es el más difícil, ¿ya? Entonces, acá como dice Gabriela, a todas nos pasa, hay que dar el primer paso. Cristian Charbel, que se acaba de conectar, dice, buenos días, ¿cuál es el tema? El tema es pasar de la inspiración a la acción. ¿A qué me refiero? Pasar de solamente tener las ganas y tener las ideas en nuestra cabeza, sacarlas de la cabeza y dar el primer paso para implementarlas, ¿ya? Elisa dice, tengo mucho tiempo queriendo poner la tienda y salen 10.000 complicaciones. O debería decir textos, ¿ya? Ella misma lo dice. Lilia dice, siempre 1000 ideas que no se concretan. Nicole dice, tiene una agenda, tengo miles de ideas y por allí las planifico. Y otra persona dice, está basado en mi vida su plática. a todos nos pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta ley se cumple. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Entonces, como habíamos dicho, tenemos una tarea que tiene que ver con una conversación. Todos ustedes que están conectados hoy día piensen en esta conversación que tienen pendiente. Si quieren lo pueden ir colocando. Tienen una conversación pendiente con su mamá, tienen una conversación pendiente con su hijo, tienen una conversación pendiente con su pareja, ¿ya? Porque para salir de la parálisis por análisis tenemos que generar acciones. En la medida que tú vas cumpliendo metas, aumenta tu capacidad de tomar decisiones, aumenta la confianza en ti mismo, uno dice, oye, no era tan difícil, lo pude lograr y vas escalando. Y eso es lo que queremos lograr entonces hoy día. Pasar, recuerden, de la inspiración a la acción. Y como dice también Marci Velasco, ese primer obstáculo, cuando das el primer paso, ya tiene uno un gran porcentaje ganado. ¿Bien?
Entonces, todas las personas, sí, es verdad que metió más de la mitad de las ideas y dice, literal, yo me inspiro con 1000 cosas y me cuesta llevarlas a cabo. Entonces, acá vamos a decir, de inspiración en la acción, y gracias por participar todos con sus preguntas, ¿ya? Entonces, si quieren pueden tomar pueden tomar un cuaderno, ¿ya? Pueden tomar un cuaderno, pueden tomar una hojita, con sus celulares que están conectados desde el computador, o tratar de no dejar en la cabeza. Muchas veces nosotros tenemos estos diálogos mentales y decimos, uy, después le voy a decir tal cosa, le voy a decir tal cosa. Entonces, el primer paso del ejercicio va a ser el siguiente. Elegir a la persona. Todos ustedes que están conectados y que se sienten llamados a generar alguna acción concreta con esta charla, vamos a hacer eso. Paso 1, elegir a la persona. Eso quiere decir casi como que vamos a elegir nuestra víctima, ¿ya? Paso 1, elegir a la víctima. Elegir a la víctima. Excelente. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que identificar, para esta tarea que vamos a realizar, es elegir a la persona con la que vamos a tener la conversación, ¿ya? ¿Quién es? A ver si ustedes me acompañan en esta construcción. ¿Es su mamá? ¿Es su papá? ¿Es su pareja? ¿Es un hijo? ¿Es un profesor? ¿Es su jefe? ¿Es un compañero de trabajo? ¿Es un compañero del gimnasio, de alguna actividad? ¿Es un amigo? ¿Es una amiga? ¿Es esa persona que te gusta y que nunca has sido capaz de decirle, por ejemplo, que te mueres por él? Elige primero que nada a esa víctima, ¿ya? Porque, tal como dice Leticia, se necesita determinación para empezar a realizar y a cumplir nuestras metas. Perfecto. Entonces elegimos la persona con la que vamos a tener esa conversación. ¿Bien? Segundo paso. Calendarizar la cita. Tal como dice la ley de Parkinson, ¿ya? Si uno no se pone una fecha, no va a pasar nada. ¿Sí? Vas a seguir con esa bulla mental de definir y definir cuándo voy a hacer y cuando tenga el valor de no sé qué, entonces vamos a tener que reunir valor y cerrarnos nosotros con un plazo específico, ¿ya? Entonces, hice el primer paso, check, calendarizar la cita. Entonces tú dices, mamá, papá, compañero de trabajo, amor eterno, la persona que sea, ¿tienes tiempo para conversar el próximo viernes a las 3 de la tarde? Y cierran. Sin más. Y ahí ustedes ya tienen un deadline, ya tienen un plazo específico, ¿ya? Y ahora empieza la preproducción. ¿A qué me refiero con esto? Que es el paso 3. Desarrollar, diseñar, todo lo que tiene que ver con preproducción. Para mí un proyecto es casi como hacer una película, como hacer una serie en Netflix, como hacer una entrevista. Por ejemplo, para hacer esta charla, nosotros tuvimos que hacer algunas reuniones previas, ¿ya? Cuando uno hace las cosas de manera improvisada, es más difícil que se cumplan los objetivos que tenemos. Si nosotros ya elegimos a la persona o el proyecto que vamos a realizar, ya generamos una calendarización para dar el primer paso, ahora vienen un montón de aspectos que tienen que ver con esa preproducción. Si una conversación, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? ¿En qué tono? ¿Voy a anotar mis ideas fuerza? ¿Voy a definir un tiempo específico para asignar esa conversación? Recuerden que estamos trabajando, las personas que se están recién incorporando, estamos haciendo un ejercicio en línea para poder pasar de la inspiración a la acción. Cuando uno logra una meta, luego va aumentando su capacidad de tomar decisiones, va aumentando su capacidad para lograr otras metas. Y por eso es importante partir con metas pequeñas. Y la primera meta que nos vamos a fijar, todos los que estamos hoy día conectados, es tener una conversación con una persona en particular. Puede ser también un cliente, como dice Marisol, puede ser tu socio, puede ser cualquier persona. José Luis dice, es muy importante anotar todo lo que queremos hacer, planificar, es importante trazarnos metas. ¿Cuántas veces nosotros hemos realizado algo? Hemos tenido una conversación, realizado un proyecto y dijimos, wow, se me olvidó haber dicho esto en este momento.
¿ya? Entonces, ¿cómo volvemos? Entonces, recuerden, paso 1, elegir a la persona, que puede ser el cliente, que puede ser cualquier persona, ¿ya? Paso 2, calendarizar una cita. Paso 3, la preproducción de esa reunión. Lo mismo pasa con nuestros clientes. ¿Qué les voy a preguntar? Recuerden anotar, no solamente lo que ustedes van a decir a la otra persona, sino que es importante que ustedes puedan anotar lo que quieren escuchar de la otra persona. Y no me refiero a lo que quieran escuchar desde este sentido positivista de quiero que el otro me diga que soy la más linda, no, sino que es interesarse. Muchas veces olvidamos que una conversación es una interacción entre las partes, es juntar la idea que tienes tú con la realidad de otra persona. Todo el mundo percibimos la vida desde aspectos tan personales, son tan particulares. Hay aspectos que son biológicos, hay aspectos que tienen que ver con el entorno, con nuestra cultura. Entonces es importante que cuando nosotros diseñamos una conversación con una persona, identificamos también qué es lo que queremos saber de ella. Si ustedes van a tener una conversación, por ejemplo, con su pareja, porque pasó algo puntual, no ataquen a la persona, hablen acerca de la situación, ¿ya? Si ustedes quieren implementar también un proyecto, identifiquen todos los aspectos que tienen que ver con ese proyecto. Yo creo que es importante que podamos delimitar y que, por ejemplo, si a ustedes les va mal con la implementación de un proyecto, y eso tiene que ver con la gestión de la administración, tiene que ver que hay un problema con ustedes mismos, ¿bien? O que son ignorantes o que no pueden llevar a cabo ciertas acciones. Tiene que ver que con ese tema en particular hay un conflicto y uno lo puede resolver. Entonces, cuando empezamos a diseccionar nuestros desafíos en la vida en etapas más pequeñas, yo creo que es más fácil también cumplirlo, ¿bien? Entonces, en esta preproducción, y si alguien quiere contar y decir brevemente qué es lo que le va a decir a la persona. Por ejemplo, Leticia dice, también podemos agendar una cita con uno mismo, saber qué es realmente lo que queremos, hacernos una autoevaluación, necesitamos estar bien para poder transmitir a los demás. Yo estoy de acuerdo contigo, Leticia, pero para efectos de esta tarea en particular que vamos a tener hoy día a raíz del Lutertal, lo vamos a hacer una cita con otra persona, porque así nos vamos a poder desafiar. Y después podemos agendar esta cita, que es también el paso número 3, ¿ya? Paso 4, disculpen, es la evaluación, ¿ya? De qué fue lo que pasó en ese evento. Porque una cosa tiene que ver con que ustedes citen a una persona para tener una conversación. Recuerden, una conversación es una interacción entre las ideas y el descubrimiento de lo que pasa con la otra persona, y uno tiene que llegar a un acuerdo. La idea es que para quedar con una sensación interesante después de cumplir esta meta, ustedes tienen que saber cómo se están sintiendo con ese cumplimiento. Si hablaron, por ejemplo, con su hijo de que tenían problemas porque se comían todos los panes, les tienes que decir, o sea, esto a mí me molestó por X razón y quiero que en el futuro tú seas considerado, por ejemplo, con tus otros hermanos, ¿ya? Entonces tú tienes una forma de evaluar el resultado de esa conversación que tuviste. Porque ¿cuántas veces a ustedes no les ha pasado en algún momento que sientes que le dijiste todo, que abriste tu corazón con una persona y que después no hubo un cambio, no pasó nada? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nada más que le damos a la otra persona conversaciones y tenemos conversaciones respecto a nuestra frustración. Y nadie quiere ser un receptáculo de frustraciones, sino que queremos buscar soluciones. Porque eso tiene que ver con cómo pasar de la inspiración a la acción. Oye, aquí José Luis Pacho dice, yo quiero una esposa. Bueno, ahí yo no sé si los puedo ayudar muchísimo. Y dice que los subtítulos no dejan leer los pasos. Voy a sacar los subtítulos entonces, ¿ya? Acuérdense, paso 1, elegir a la persona con la que vamos a conversar. Paso 2, calendarizar una cita, ¿ya? Paso 3, definir todo lo que le vamos a decir, pero también definir todo lo que le vamos a preguntar a esa persona para llegar a un acuerdo. El paso 4 tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo te sentiste tú después de realizar este ejercicio? ¿Ya? Como José Luis que dice ahí que quiere tener una esposa, a lo mejor le va a ofrecer matrimonio a alguien. ¿Y qué se hace cuando la persona está negada a escuchar o a aceptar? Yo creo que ese, Leticia, por ejemplo, es un gran tema. No porque para ti algo sea importante, lo va a ser para la otra persona, pero creo que es importante para poder tener una influencia en otras personas,
que tu cliente, tu amigo, tu esposo, no sé qué, se sienta tocado y sienta que el tema para él es personal. Por eso, por ejemplo, yo recomiendo que las conversaciones no se basen en ataques personales, sino que sean conversaciones específicas respecto a temas específicos. Porque si tú vas a tener una conversación con alguien, no quieres que te ataque a ti, uno se cierra. Para generar apertura, cuando uno se conecta con otras personas, ya sea un socio, o que sea, tienes que hacerlo personal, tienes que expresarle a la persona cómo te sientes tú con las acciones o las actitudes que tiene el otro y por qué es importante para los dos. Porque a veces hay cosas que uno tiene que hacer también un autoanálisis. Quiero que la otra persona haga algo porque me conviene solo a mí, o es algo que va en pos de nuestra relación, en pos de los vínculos, en pos de algo más. Todos nos queremos sentir parte de algo más. Y si esa persona de una u otra manera está negada a escuchar, no quiere aceptar lo que tú le dijiste, tú sientes que tiene los argumentos sólidos para hacerlo, probablemente uno tiene que aprender también a soltar. No todo el mundo está dispuesto y está en esta misma frecuencia emocional que uno, ¿bien? Entonces hay personas que se niegan a reconocer que tienen ciertos, no sé, problemas, que tienen una mirada diferente, y es donde ahí se genera mucha frustración también, sobre todo en las parejas, ¿bien? Marcy dice, pero también depende de si la otra persona quiere hablar sobre este tema. A veces se da por hecho que pasa el tiempo y las cosas pasan sin necesidad de hablar. Pero por eso, por ejemplo, nosotros estamos en esta charla hablando de cómo pasar de la inspiración a la acción. No podemos, hay mucha gente que dice el tiempo lo cura todo, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes han escuchado esa frase en algún momento. Yo siento que sí, de pronto el tiempo puede curar las cosas, pero a mí me gusta acelerar los procesos. Y no quiero depender de un externo. Si solucionar una situación o llevar a cabo un proyecto depende de mí, yo tengo que tener la intención necesaria si es que me mueve lo suficiente. ¿No le han pasado a ustedes que a veces algo los apasiona tanto que cambian y los transforman como personas? Yo creo que si todo el mundo viviésemos así, podríamos generar grandes cambios en la humanidad. Dice, y si se trata de una propuesta de divorcio y está absolutamente negado, es que honestamente ahí, Elizabeth, tendríamos que ver el tema, pero un matrimonio es de dos y supongo yo también entonces que un divorcio es de dos. ¿Por qué una persona se negaría a divorciarse de otro si sabe que ya no lo ama, por ejemplo? ¿Bien? Entonces hay aspectos que tienen que ver con sanar emocionalmente y hay otros aspectos ligados donde tú no puedes estar obligada a vincularte con otra gente. ¿Bien? Entonces dice Elizabeth Hurtado, bueno, si quieren y tienen temas particulares me pueden contactar después por interno. Elizabeth dice, ¿cómo puedo lograr mi objetivo? Todo depende de la meta, porque no es lo mismo definir los pasos para llevar a cabo un proyecto, un negocio, un emprendimiento, que llevar a cabo el proyecto de tu divorcio. Entonces eso ya es un tema muy, muy, muy personal, Elizabeth, ¿ya? Lucero dice, ¿crees que la negación es una realidad? ¿Es enteramente negativo para el entorno? Según sea el caso, espero hacerme entender. No entendí muy bien, Lucero, a lo que te refieres. Creo que la negación es una realidad, es enteramente negativo para el entorno, según sea el caso. Si pudieses explicarte un poquito mejor, quizás con un caso específico, creo que sería interesante. Para seguir retomando el tema y para ir en unos minutitos más finalizando esta charla. Creo que es importante cuando uno desarrolla un proyecto, cuando uno desarrolla una actividad, pasar y definir el propósito, identificar cuál es nuestra meta, qué es lo que vamos a decir, cuál es nuestro campo de acción y cómo vamos a evaluar, ¿ya? De esa manera también podremos tener la energía suficiente para seguir avanzando y definir nuevas metas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, les pasa que tienen muchas metas en paralelo que no tienen nada que ver? Creo que eso se llama, por ejemplo, basura mental. A veces nosotros en la mañana nos levantamos y tenemos tantas cosas pendientes que nos cuesta avanzar y siquiera elegir una. Cuando uno elige una meta, cuando uno se fija un objetivo, cuando uno define una actividad en particular, tiene que ser suficientemente constante y consecuente para lograr y para terminarla, para no quedarnos con esa sensación de que ¿qué hubiese pasado si le hubiese puesto más energía? Entonces eso tiene que ver con este cuarto paso, que tiene que ver con la evaluación, porque a veces nosotros
nos dimos cuenta que quizás la conversación que tuvimos con esa persona, como va a quedar en la tarea, no tuvimos el resultado que nosotros quisimos. Entonces ahí podemos reformularla, incorporar algunas otras herramientas, incorporar algunos otros aspectos en la conversación o definitivamente decir que este ciclo se cerró, pero porque ustedes pusieron todo de su parte. Entonces acá Lucía dice, quizás la meta que uno debe plantearse debe ser más realista. Creo que una meta, para que sea realista, tiene que ser medible en el tiempo. Están los objetivos que son SMART, ¿bien? Tienen que ser medibles en el tiempo, tienen que... vamos a googlear eso también. Mira, objetivos SMART. Un objetivo para que sea SMART tiene que ser específico, tiene que ser medible en el tiempo, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante y tiene que tener un tiempo, una definición, ¿bien? Por ejemplo, yo no puedo colocarme como un objetivo encontrar un unicornio, porque está probado científicamente que no existen, pero probablemente sí puedo tener como meta vender poleras con forma de unicornio o poder vender cositas así. Creo que es importante que uno defina cuáles son esos objetivos, cuáles son nuestras metas, y como dice, ser realista no quiere decir que seamos totalmente positivos, pero tampoco totalmente negativos. Luego dice, ¿crees que la no aceptación es una realidad? Es enteramente negativo. Por ejemplo, esto del divorcio. Uno quiere el divorcio, pero la otra persona no acepta tal hecho porque quiere recuperar a la persona. ¿Ya? ¿Crees que la no aceptación es una realidad? Es enteramente negativo. Por ejemplo, wow, este es un tema particular, incluso para todos dejarla y probablemente como psicólogas que pueden explicarlo mejor, pero personalmente creo que la gente muchas veces se demora y busca excusas para no terminar ciertos aspectos. Siempre como para mí un matrimonio es un proyecto, es como una empresa donde las ganancias son emocionales, ¿ya? Si tú haces un balance y la ganancia emocional de este negocio empresa no está siendo equiparable con las energías que le estás poniendo, tú dices ya no es viable. Entonces, si podemos dar a la quiebra una empresa porque no es viable, creo que también podemos dar a la quiebra un matrimonio porque ya no sigue siendo viable para alguna de las partes, que son los socios, ¿bien? Entonces, si una de las partes no se da cuenta que hay un problema, es un problema, ¿bien? Entonces, creo que también es interesante definir de que uno, si toma una decisión, quizás se puede echar para atrás, ¿sí? Es verdad y es lo más legítimo, pero si ya tomaste todas las medidas del caso y fueron a terapia, conversaron los temas, hubo, no sé, un dolor muy grande y no se puede superar, independientemente de la negación que pueda tener una parte, si la otra no está de acuerdo para continuar con el proyecto, creo que lo más sano es no perseverar. Lo mismo pasa muchas veces con los negocios y con los emprendimientos. Uno los quiere como un hijo, y a un hijo, evidentemente, uno lo cuida, pero a veces es importante despersonalizarnos un poco y si hay algún problema, identificar que no tiene que ver con que nuestra habilidad, por ejemplo, si nos fue mal en un emprendimiento, nuestra habilidad para emprender es mala y nunca más vamos a tener que emprender. Creo que es importante sanar esas culpas que podamos sentir en algún momento, porque de ahí vamos a seguir sacando la energía para iniciar otros proyectos. Dice acá Gerson, ¿se sugiere realizar el trabajo para cumplir meta por meta o se puede trabajar en varias metas a la vez? ¿Sería más eficiente y eficaz? O como dice, el que mucho abarca poco hace. Yo personalmente estoy actualmente trabajando en 4 proyectos al mismo tiempo. Uno tiene que ver con Inspiring Girls, que es la fundación que dirijo en Chile. El otro tiene que ver con Random Inspiratoria, que es esta metodología que tengo para que la gente se vincule de una forma más sana y saludable. Lancé hace poquito la Academia Inspiradas, que es una academia para niños de 10 a 18 años para que desarrollen habilidades sociales. Y tengo Innovatoria, que es una empresa de tecnología. Estoy haciendo los 4 proyectos al mismo tiempo, a veces sí, estoy un poco sobrepasada, pero tengo equipos diferentes para cada una de estas ideas, ¿bien? Entonces yo creo que ahí es muy importante,
mi recomendación personal es trabajar en equipo. Cuando uno está muy apasionado por algo y sabes que un producto, una iniciativa, una idea va a cambiar el mundo, es fácil encontrar a otras personas que también crean en ti, ¿ya? Entonces, al respecto de eso, mi recomendación es: identifica, primero que nada, si tienes las habilidades para liderar entre 4, 3 o 2 o los proyectos que sean, porque a este no le sumé el tema de la maternidad y de la casa y un montón de cosas más. Nosotros tenemos diferentes roles regularmente en la vida, pero tenemos que identificar también cuál es nuestro talento. Si yo soy específicamente buena en temas de comunicación y tengo la capacidad de dividir mis tareas y asignar tareas específicas a otras personas que me colaboren en el logro de estas metas, es fabuloso. Yo creo que es importante desarrollar esas habilidades sociales que nos permitan avanzar, pero también Gerson, y creo que es una crítica, se condena muchísimo a la gente que es disruptiva y que es un poco diversa. Pero creo personalmente que es importante definir los plazos. Y de estos 4 proyectos que acabo de mencionar, yo tengo diferentes metas. Cada uno de ellos tiene metas en particulares que son como mucho más pequeñas. Entonces, yo no es que vaya a lanzarme solamente en uno, porque ya me ha pasado que me concentro mucho en uno y dejo cojo al otro. Creo que es importante ahí meter de nuevo este tema de la ley de Parkinson que hablamos al inicio, que tiene que ver con que si yo defino metas y pues, si yo las tengo escritas, por ejemplo, aquí voy a tratar de dar vuelta a mi computador y les voy a mostrar mi planilla. ¡Tarán! A ver, ahí, para que lo vean. En ese muro yo tengo todos los proyectos, ¿bien? En los que estoy trabajando actualmente. Y es una ayuda visual que personalmente a mí me sirve. Si cada uno de ustedes saca de su cabeza las ideas, las escribe, le coloca un plazo, elige a la persona con la que va a trabajar, lo más probable es que las pueda alcanzar, ¿bien? Entonces acá dice, cuando abordamos el desafío hacia una meta, acá Leticia dice, perfecto, es muy importante saber cuáles son nuestras habilidades, muy de acuerdo con lo que dice. Por ejemplo, yo soy excelente para hacer networking, y soy excelente también para diseñar productos, sobre todo en la línea de servicios, y para generar estrategias de venta, estrategias comerciales. A mí se me da muy bien y se me da muy fácil, pero hay aspectos administrativos de un emprendimiento que a mí me cargan. Entonces, para eso tengo también, y me asocié con una persona que es experta en esos temas que tienen que ver con números. Creo que es importante identificar que si uno quiere ser emprendedor, que si uno quiere ser un buen profesional, no es necesario que sepa hacer de todo, sino que para pasar de esta inspiración a una acción concreta nos tenemos que apoyar en gente que tiene los talentos específicos también. Entonces eso es un aspecto crucial. Mucha gente dice, pero si para trabajar con alguien más tengo que invertir mucho dinero, y no necesariamente tiene que ver con la estructura que tiene tu negocio. Si tu negocio no es viable ni siquiera para pagarte el sueldo a ti, no es viable para nadie, ¿bien? Entonces, si sigues pensando que vas a trabajar y le vas a poner energía, por ejemplo, volviendo al tema del negocio o ese tema de ese matrimonio, y le vas a poner energía y 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, 1 año, ahí hay algo que no está funcionando. Entonces, también es importante saber que para cumplir metas, uno tiene que aprender a soltar ciertas cosas, ¿bien? Acá Marisol dice, es mega importante encontrar nuestras habilidades. A veces esa tarea del autodescubrimiento es difícil. Hoy día en la mañana leí el post de una amiga donde mencionaba, por ejemplo, que a veces tendemos a subestimar lo que se nos hace fácil. Por ejemplo, yo digo, a mí se me hace muy fácil hacer redes, no es tan complicado, pero hay muchas personas que me dicen, Macarena, por favor, ¿me puedes enseñar cómo hacer redes? Yo digo, a mí me sale natural. ¿Qué cosas a ustedes, por ejemplo, les sale natural y que a lo mejor tiene un valor tremendamente importante? ¿Ya? Acá dice Lucero, me dice, me encanta la realidad con la que te planteas cada hecho, una ponencia que te hace pisar tierra, lo mejor es que lo hace de la mejor manera, además de inspirar la acción. Muy agradecida. Lucero, muchísimas gracias. Yo creo que nosotros tenemos que innovar en las presentaciones. Hay algo que yo detesto de todo esto que tiene que ver con coronavirus, los webinars y todo, es que
yo no siento que venga bajando del Olimpo a decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Comparto de una manera amorosa y abierta cosas que a mí me han funcionado en la vida. Cada uno de ustedes debe diseñar su propio estilo, pero lo más importante es implementar. ¿Ya? Bajar esas conversaciones, ya sean mentales consigo mismo o con otras personas con las que quieren implementar una idea y ponerle fecha, ponerle un plazo y después hacer esa evaluación. Creo que es algo que a nosotros nos permite crecer y nos permite sacar mucha basura mental, ¿ya? Para ir cerrando esta presentación también, yo tengo post también y los quito cuando ya se logró. Fabuloso. Imagínate si yo tuviese post acá atrás, estarían así como Miller. Gerson dice, ¿qué pasa si quieres emprender pero fallas en el intento 1, 2, pero esa es tu meta y la gente llegada? Siempre dicen que la gente cercana te dice que sirves para hacer proyectos de emprendimiento solo para ser asalariado. ¿Cómo superar estas críticas o comentarios? ¿De dónde sacar fuerzas? A nosotros desde pequeños nunca nos enseñaron a emprender y creo, Gerson, que tiene que ver con los círculos de referencia. Si en tu familia no hay personas que son emprendedoras, probablemente van a encontrar muy loco que tú quieras ser emprendedor, ¿verdad? Es como la oveja negra de la familia y el que sale más desordenado, pero hay que pensar que las personas que cambiaron el mundo son los emprendedores y que luego todos los asalariados estamos trabajando para ellos. Por ejemplo, Google, la gente de Steve Jobs, la gente de Facebook, son negocios que partieron como emprendimientos, pero nadie dice, oye, ellos eran unos emprendedores pequeños. Pero sí pienso que es importante, Gerson, identificar cuáles son las barreras personales que uno tiene y a lo mejor hay una mirada comercial o de negocio que si tú fallas en el 1, que fallas en el 2 y que fallas en el 3, evidentemente hay algo ahí que está pasando. Y mi recomendación personal sería, 1, salir y unirse a comunidades de emprendedores, aprender de otros emprendedores, conectarlos, conversar, vincularse, preguntarles en qué fallaron. No se dejen llevar por todo lo que pasa en redes sociales. Muchas veces las personas que nosotros vemos en redes sociales que alcanzan grandes logros, 1, o se lo inventan, porque ustedes deben saber que también hay mucho software. Hay gente que incluso ha comprado seguidores, hay gente que a lo mejor diseña bonito y la cosa se ve fabulosa y en realidad está endeudado hasta acá. Creo que es importante sacarnos de esas referencias que están en redes sociales y conectarnos desde un punto de vista más humano. Cualquier emprendedor que tenga un rol social relevante en su país va a estar probablemente dispuesto a tener una conversación honesta y cercana con ustedes, ¿ya? Cualquier persona. Entonces yo creo que eso es muy relevante, identificar. Así como uno se cuida en la comida, ¿ya? Uno tiene que cuidar también lo que le mete en la cabeza. Tendemos a hacer dieta para bajar de peso, pero no hacemos una dieta mental, por ejemplo, para bajar la basura que a veces uno tiene incrustada, ¿ya? Y a esa dieta mental me refiero a desde terapia, desde conversaciones, de integrarse en una comunidad, de hacer estos descubrimientos personales, ¿ya? Acá Delia me dice, gracias por tu forma de compartirlo. No, muchísimas gracias a ti. Creo que la interacción es vital. Me cargan las presentaciones donde está el expositor ahí como una hora hablando de lo magnífico que es y de las recomendaciones que da para la vida, porque sé que todos en el tiempo también la llevamos difícil, ¿ya? Le dice, me gusta mucho la paz mental y la pasión que transmites, bravo, muchísimas gracias, me costó, creo que esto ha sido, pese a coronavirus, el estallido social en Chile y todo, creo que es uno de los mejores años de mi vida, porque logré ponerle calma y logré ponerle también un propósito a mis ideas. Antes yo no me sentía dueña de mis ideas, o no me sentía tan clara de mis habilidades, y las he ido construyendo, y también hay un ejercicio que les puedo recomendar también, que es preguntarles a sus cercanos por sus talentos. Y cuando alguien te da un talento, te da un cumplido, agradecerlo. Porque a veces tendemos a decir, no soy tan simpática, no soy tan inteligente. Y sí que lo somos, ¿ya? Así que Mercedes dice que hace muy interesante. Y Lucero, que fuerte la pregunta, pero muy realista. Saludos. Sí, son preguntas que a veces no nos hacemos o a veces nos sobrecuestionamos.
Y cuando nos sobrecuestionamos, viene esta parálisis por análisis, pero ustedes ya saben. Entonces, para ir cerrando esta charla donde hemos estado casi una hora conectados, muchísimas gracias a la gente de Colombia, a la gente de Perú, a la gente de Chile, a toda la gente de Delta. Fue una experiencia tremendamente interesante y power para mí. Y les dejo esta tarea. Recuerden, para evitar la parálisis por análisis, pueden googlear entonces la ley de Parkinson, que habla que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. En la medida que ustedes esfuercen y limiten esa calendarización, van a poder tener resultados más rápidos, y si son resultados negativos, van a poder también reinventarse de una forma más rápida, y eso es algo que nosotros vamos a hablar este sábado en una charla Discovery que tengo acá con los chicos de Utertype. Eso ya va a ser una clase, ya vamos a estar toda la mañana del sábado hablando sobre las claves de la reinvención, ¿bien? Así que le pueden preguntar a la gente de Utertype cómo se inscriben para esa charla en particular, pero ese ya es una sesión de trabajo donde tienen que asistir con su lápiz, donde van a tener que estar también tomando nota, y también vamos a sacar algunas tareas. La tarea que dejamos de este evento particular, de esta Utertype, tiene que ver con tener una conversación que estamos postergando, ¿ya? Así que el sábado, los que se vayan a inscribir en la otra charla de las claves de la reinvención, me comentan, a ver si les voy a dejar acá esa invitación. Claves de la reinvención, que va a ser el sábado a las 10 de la mañana, a las 9 de Colombia, México y Perú. Recuerden, van a tener que elegir a una persona para tener una conversación compleja, ¿ya? A esa persona la van a citar, ojalá para el día viernes a las 3 de la tarde. Ya todos vamos a tener conversaciones complejas el día viernes a las 3 de la tarde. Ya, entonces van a elegir a la víctima, van a calendarizar la cita, van a escribir qué es lo que le voy a decir a esa persona, qué es lo que quiero escuchar de esa persona, cuáles son las preguntas que voy a realizar y cuáles van a ser mis argumentos. Y después de esa reunión van a hacer una evaluación, si se sienten bien consigo mismos, si los dejó satisfecha esa conversación. Y entonces el próximo sábado, sí, entonces ahí, el próximo sábado a las... El próximo sábado a las 10 a.m. en Chile, a las 9 a.m. en Colombia, nos vamos a ver en un Discovery Day para hablar y conversar acerca de cómo les fue con esta charla en particular, y vamos a hablar acerca de esas claves de la reinvención que creo yo que son tremendamente importantes ya para pasar a una acción concreta. La clase del sábado, Michael, como ya lo puse, a las 9 de la mañana en Colombia, México, Perú, y a las 10 de la mañana en Chile. Y dice, también quieres llevar mi dieta mental contigo. Oye, ya, agradecida. Yo creo que vamos a tener que hacer un grupo ahí de Mental Detox. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias también a Hotel por invitarme. Y nos vemos entonces el sábado. ¿Bien? Un beso enorme. Pásenlo bonito. Y nos vemos. Gracias.